Reflexiones por la ciudad. La habitabilidad. La inmensa estructura de nuestra ciudad involucra acciones e intervenciones políticas y físicas desde el microespacio de cada uno de los habitantes, hasta las complejas interacciones e interrelaciones que tienen que ver con la infraestructura, los servicios, transportes y equipamiento urbano. Las políticas públicas respecto a la vivienda, la oferta de suelo y el cuidado de los suelos de conservación, entre muchos otros elementos. Debemos agregar a ello las dimensiones y alcances de esta ciudad-región, la integración de esta cada vez más grande y compleja zona metropolitana, que implica diferentes entidades federativas, gobiernos, intereses políticos, conviviendo permanentemente. Para discutir sobre estos temas, les invitamos a quedarse con nosotros en Reflexiones por la ciudad. La estructura urbana es como está estructurada una ciudad, ¿no? Y hay distintas maneras de estructurarla, cuando una ciudad está planificada, cuando está pensada en esta forma de que todos la compartan, que todos tengan acceso a los bienes, servicios y oportunidades que genera la ciudad, pues hay una buena estructura, ¿no? Cuando esa estructura está privilegiando unos sectores sobre otros y no hay una integración y una planeación organizada, incluso hemos llegado a la dispersión irracional de las ciudades. Hacia los años 70, mediados de los 70 y los 80 del siglo XX, estos centros o subcentros de la ciudad empezaron a crecer, a irse alargando sobre los grandes ejes viales de la ciudad, y fueron produciendo lo que hoy podemos identificar, conocer como una trama o red de corredores urbanos terciarios. Es decir, sobre las grandes vialidades de la ciudad, sobre los grandes ejes de flujos de personas y de automotores, etcétera, se van alineando todas estas actividades, llámense comercio, servicios, lugares de entretenimiento, de recreo y zonas de oficinas. Está la ciudad más o menos consolidada y de repente aparecen conjuntos de vivienda a 5 kilómetros, a 7 kilómetros, a 8, en medio de nada. La vivienda tiene que ponerse en el lugar que la gente necesita para vivir, ¿no? O sea, estamos exactamente al revés. O sea, los que tienen más recursos, que tienen coche o hasta helicóptero, pues viven en las partes más desarrolladas de la ciudad, más compactas, y a la gente más pobre, que tendría que estar cerca del trabajo y que tiene menos posibilidades de movilización, la estamos obligando a que se vaya a 40 kilómetros. La causa de esta estructura urbana, entonces, es el abandono del Estado del tema urbano, de orientar el crecimiento y la estructura de las ciudades, y por el otro la toma del poder urbano, urbanístico, por parte de estos mercados y sus representantes, pues que son las empresas y los empresarios y sus corporaciones que se encargan de tomar estas decisiones y convencer a los funcionarios, a los legisladores, para que la legislación y todo lo demás vaya más o menos a favor de estas decisiones que están tomando. También hay una diferenciación en el territorio. Las zonas dotadas de todo, modernas, etc. Y por otro lado, la gran cantidad de áreas de vivienda que fueron y siguen siendo producidas por sus propios habitantes, autoconstruidas por sus propios habitantes en condiciones de irregularidad de la propiedad del suelo y fundamentalmente hechas con el trabajo familiar, con los ahorros raquíticos familiares, y que dan lugar a viviendas inadecuadas para la vida cotidiana de la población, y áreas urbanas también carentes de lo fundamental, de los satisfactores de los bienes que conocemos como urbanos. Las políticas públicas influyen de manera determinante
en los mercados, no solamente el mercado inmobiliario, en otros mercados como el financiero, como el mercado de la construcción, que son los que desde siempre se han considerado como los tres típicos mercados urbanos. Desde los años 80, el gobierno, de la mano de las élites, sobre todo económicas, determinaron que el Estado y su gobierno deberían alejarse de la toma de decisiones de una gran cantidad de temas que afectan a todos, que afectan a las comunidades, que afectan a lo que podríamos denominar lo público, lo de todos nosotros. Entre esos temas estuvo el urbano. En lugar de asumir el gobierno la responsabilidad de coordinar, de orientar, de definir de la mano con su sociedad de forma participativa y a través del sistema de planeación dónde poner qué, lo dejaron correr sin una intervención seria de parte del gobierno. Una cuestión fundamental y la que ha generado la irregularidad que se llama y todas estas cosas, pues es precisamente una falta de oferta del suelo para todos. Y ahí, como esto no es negocio para los que la manejan como mercancía, el Estado tiene que intervenir con instrumentos para hacer llegar suelo a los sectores populares, donde necesitan ubicarse, o sea, en lugares seguros, lugares cercanos a su trabajo, lugares que sean accesibles, que sean sanos, etcétera, ¿no? Todo este desarrollo inmobiliario ha venido acompañada de muchos fenómenos de corrupción, es decir, construcciones sin licencia o que superan lo que les fue autorizado. En segundo lugar, y es a mi juicio lo más grave, estos desarrollos inmobiliarios están desplazando a la población residente. El problema es que la ausencia de un Estado responsable en la materia del desarrollo urbano y del ordenamiento metropolitano, pues nos ha llevado a esta estructura urbana disfuncional que se convierte también en insustentable, que segrega. Hemos hablado de la pobreza de los hogares, de la desigualdad, y uno de los temas que tocábamos es la desigualdad a nivel territorial, que no es otra cosa que la segregación. Es decir, yo soy pobre y por lo tanto no puedo acceder al lugar donde yo quisiera vivir. El sentido que tiene una ciudad es el sentido de compartir, de el encuentro, de una ciudad abierta, libre, en que la gente interactúa y se complementa, ¿no? Lo peor que puede pasar es esta segregación territorial que hace que ya no exista esto. O sea, y ahorita tenemos ciudadanos que se encierran en cotos cerrados, que no tienen ciudad. O sea, ciudadanos quiere decir que tienen derechos y una gran cantidad de gente que no tiene derechos y que tiene ciudad pero que no tiene derechos, ¿no? Si consideramos que este país es un país eminentemente urbano, mucho más de 2/3 de la población, yo diría probablemente más de 3/4 de la población vive en ciudad y 2/3 vive en zonas metropolitanas. Y resulta con que en estos lugares no hay condiciones para que la mayoría de la gente acceda a un lugar decente, bien ubicado, donde vivir. El resultado es que estamos en una crisis urbana, pero una crisis urbana puede ser una crisis nacional, porque no solamente son 3/4 partes de la población que vive en ciudades, son 9 de cada 10 pesos del PIB, del Producto Interno Bruto, 9 de cada 10 pesos que se producen cada año en México ocurre en las ciudades. Si la ciudad no funciona, si la ciudad entra en crisis, la nación y su economía entran en crisis. Volver a colocar al ser humano y a la naturaleza en este momento al centro de nuestras preocupaciones y nuestra ética. Ahorita al centro de la ética para hacer ciudad y para resolver los problemas urbanos está el dinero únicamente. Reflexiones por la ciudad.